Entonces, como les dije, vamos a hacer un repaso. Y vamos a tener 6 ejercicios. Y viene el primero. Dice, el valor de A, ¿cuál es el valor de A? De modo que el límite de B, cuando tiende a al cuadrado, de A al cubo menos B menos AB más A al cuadrado, sobre 2A al cubo menos 2AB más B menos A al cuadrado es igual a 1. Corresponde a, o sea, lo que nos están preguntando acá es que tenemos que hallar el valor de A donde toda esta expresión, todo el límite, toda la expresión sea igual a 1. Entonces, lo que podemos hacer es resolver el límite igualando a la 1, ¿verdad? Entonces tenemos por acá el límite y podemos comenzar a resolverlo. Entonces lo primero que podemos hacer acá es factorizar esto, ¿verdad? De modo que nos queda de esta manera. Si factorizamos, nos queda de esta manera. A más 1 por A al cuadrado menos B sobre 2A menos 1 por A al cuadrado menos B. Entonces ya tenemos acá en el numerador el mismo factor acá, el segundo factor es el mismo que el denominador, por lo tanto los podemos cancelar y nos queda la expresión de esta manera. Ya este sería como el resultado en sí. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder hallar lo que nos están preguntando? Nos dicen el valor de A para que sea igual a 1. Entonces, igualamos esto a 1 y lo único que nos quedaría por hacer es como despejarlo. Y despejándolo, nos damos cuenta que el valor de A para que esto sea igual a 1 es 2. Por lo tanto, en la respuesta pondríamos que solo 2. ¿Cómo nos fue con este primer ejercicio? Para abrir el chat. ¿Cómo nos fue con ese primer ejercicio? Bien, ¿alguna duda? Aprovechen, ¿verdad? Que estamos cerca del examen. Entonces nos preguntan el valor de A para que el límite, cuando resolvemos el límite, sea igual a 1. Entonces lo que hacemos es resolver el límite y lo igualamos a 1 y despejamos. ¿Cómo nos fue con este primer ejercicio? ¿Todo bien? Ok. Entonces seguimos con el siguiente. Un segundo. Vamos a ver. Dice, un poco más grande la pregunta y en esta nos dan proposiciones y tenemos que ver cuál o cuáles de estas proposiciones son correctas. Entonces dice, considere el límite de x cuando tiende a 3 de x a la 4 menos ax al cuadrado sobre x al cuadrado menos 3x, donde a es una constante real. Analice las siguientes proposiciones. Para que el límite dé como resultado un número real, se debe realizar una inferencia de cuadrados. Esa es la primera proposición. La segunda dice, el límite da como resultado 18 para un valor de a entero. Es decir, si a es un número entero, el resultado da 18. O para que dé 18, a tiene que ser entero. Es lo que nos están diciendo. Nos dicen, de las anteriores es o son verdaderas, solo la 1, solo la 2, ninguna o ambas. Entonces, lo que podemos hacer acá, o lo que yo hice, ¿verdad? Fue comenzar a resolverlo. ¿Por qué? Porque la primera proposición nos dice que para poder ir resolviendo lo que nos dé un número real, tenemos que realizar una diferencia de cuadrados. Es lo que nos está diciendo. Entonces, la única manera, ¿verdad? A no ser que ustedes ya a simple vista puedan deducir todo eso, pero una de las maneras para estar más seguro es resolverlo y ver si de verdad se hace una diferencia de cuadrados. Entonces, tenemos por acá el límite y lo primero que podemos hacer es sacar x al cuadrado factor común. Ok, sacamos un x al cuadrado factor común y vemos que acá tenemos x al cuadrado menos a. Por lo tanto,
podemos hacer una diferencia de cuadrados donde quede x menos raíz de a por x más raíz de a. Bueno, y cancelamos esta x de acá con esta x de acá. Y de ahí vimos que se cumple la primera proposición. Porque mientras lo estamos resolviendo, nos acabamos de dar cuenta que hicimos o realizamos una diferencia de cuadrados. Esta de acá. Entonces, ya se cumple la primera proposición. Pero igual, si nosotros dejamos el ejercicio hasta acá, podríamos ver que si evaluamos el 3 aquí, nos va a dar 0 en el denominador. Nos va a dar una indeterminación, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que nos dé esa forma indeterminada? Podemos darle un valor a A aquí. ¿Y cuál es el valor de A que podemos dar para poder llegar a cancelar este x menos 3, que es el que nos está causando esa forma indeterminada? Podemos decir que A vale 9. Entonces, si nosotros decimos que A vale 9, al resolver esto, x menos raíz de 9 es 3. Entonces nos queda acá x menos 3 y aquí nos queda x más 3. Por lo tanto, podemos cancelar este x menos 3 que nos quedaba por acá con este x menos 3 de abajo y nos queda esta expresión que ya si nosotros evaluamos el 3 en la x, nos da 3 por 3 más 3 y nos da 18. Entonces, de esta manera, nos dimos cuenta que se realizó una diferencia de cuadrados y que el límite da como resultado 18 para un valor de A entero. ¿Por qué? Porque para que el límite nos diera 18, tuvimos que hacer ¿qué? Tuvimos que hacer que esta A tuviera este valor de 9, de este entero. Por lo tanto, la respuesta sería la última, ambas. ¿Cómo nos fue con ese segundo ejercicio? Aquí es muy importante notar que cuando llegamos acá tuvimos que darle un valor entero a esta A para poder resolverlo. Otra manera de hacer este ejercicio podría ser que ustedes lleguen a una parte, ¿verdad? Y igualen la expresión a 18, ¿verdad? Y empiecen a despejar. Pero esta fue mi manera de hacerlo. ¿Cómo nos fue? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces vean estos ejercicios que no son complicados, ¿verdad? Pero sí hay que prestar mucha atención a todos los detalles y a lo que nos preguntan. Viene el siguiente. Nos dice, si límite de x cuando tiende a, de toda esta expresión, no la voy a leer, ¿verdad? Presenta una forma indefinida de 0 sobre 0. Entonces, es cierto que lo que nos están diciendo es que para que esta expresión presente una forma indefinida de 0 sobre 0, ¿qué de estas proposiciones o cuál de estas proposiciones es verdadera? Entonces nos dicen que para que se presente una forma indefinida 0 sobre 0, el valor de A tiene que ser igual a 1. O el valor de A tiene que ser igual a 3. Y nos dicen que la manera de resolver el límite es racionalizando el numerador mediante una diferencia de cuadrados. O resolver el límite se debe realizar un cambio de variable. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál de estas es verdadera para que esta expresión presente una forma indefinida de 0 sobre 0? Entonces, lo primero que podemos hacer es simplemente rápido evaluando los dos valores de A que nos dan acá en el límite. Cambiando el A por uno de estos valores para ver si es cierto. Entonces, si cambiamos o evaluamos el A, o mejor dicho, al A le damos el valor de 3 y sustituimos acá el X en X por 3,
todo nos vamos a dar cuenta que tiene la forma indefinida de 0 sobre 0. Entonces, de esta manera, podemos ir descartando y ya sabemos que la respuesta correcta es la segunda o la tercera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ver qué sigue después de la i. Dice, para resolver el límite se debe realizar un cambio de variable, o para resolver el límite se debe racionalizar el numerador mediante una diferencia de cuadrados. Es lo que tenemos que ver acá. ¿Qué hay que hacer para resolver el límite? Ya vimos que el valor de a en 3 presenta una forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, lo que yo hago acá, y para practicar un poco también, vamos a resolver el límite por completo. Entonces, tenemos acá el límite. ¿Y qué podemos hacer acá? Lo primero que podemos hacer es hacer racionalización. Y ya ahí está la respuesta. Racionalizamos por esto, por la suma de esto. ¿Para qué? Para formar una diferencia de cuadrados que nos quede de la siguiente manera. Entonces, ya ahí respondimos la pregunta. ¿Por qué? Ya nos acabamos de dar cuenta que el valor de a tiene que ser 3 para que presente una forma indeterminada 0 sobre 0. Y la forma de resolverlo es mediante racionalización o racionalizando el numerador por una diferencia de cuadrados. Pero vamos a terminar de resolver el límite, ¿verdad? Para practicar. Entonces, ¿qué sigue acá? Bueno, aquí tenemos este 2 que lo podemos cancelar con las raíces. Nos queda de la siguiente manera. Podemos simplificar aún más. Nos queda de esta manera. Y podemos simplificarlo aún más, el numerador y también el denominador acá. Y nos queda, sacamos el menos 4 factor común, nos queda x menos 3. Y nos queda aquí x menos 1 por x menos 3. Y cancelamos este x menos 3, ¿verdad? Nos queda esto. Y si ya lo evaluamos o sustituimos el a por el 3 y lo evaluamos, nos da que es menos 1/3. Entonces, ya ahí está más que resuelto, ¿verdad? Desde un inicio, ustedes se pudieron dar cuenta que usamos racionalización. Entonces, ya desde acá ustedes pueden decir, ok, sí, la respuesta correcta es esta. Pero para estar más seguros, pueden terminar de realizar o resolver todo el límite para que vean que sí hay que hacerlo así. Entonces, la respuesta correcta es la 3. El valor de a es igual a 3 y para resolver el límite se debe racionalizar el numerador mediante una diferencia de cuadrados. ¿Qué es esta acá? ¿Cómo nos fue con ese tercer ejercicio? ¿Alguna duda? Aprovechen y pregunten. Y sí, le damos quizzing. Genial. Qué dicha que todo bien. Pues, ya ustedes están súper afilados para el examen. Qué bien. Ok, vamos con este cuarto ejercicio que dice considere el límite de h cuando tiende a 0 de toda esta expresión y las siguientes proposiciones. Nos dan 3 proposiciones. La primera dice, si x es igual a 0, entonces el límite existe y su valor es un número entero. Si x es igual a 1, entonces el límite existe y su resultado es 5 medios. O 3, al resolver el límite se obtiene menos 1 sobre 2 raíz de 2 menos x al cuadrado. De las anteriores es o son verdaderas, solo la 2, solo la 1, la 2 y la 3 o la 1 y la 2. Entonces, la manera más fácil de hacerla es ir probando una por una. Entonces vamos con la primera. ¿Qué pasa si x es igual a 0? Vamos a ver si se cumple que si x es igual a 0, entonces el límite existe y su valor es un número entero. Entonces,
Si x es igual a 0, si ustedes ven, raíz de x es 0 menos x al cubo es 0 menos 0 acá y acá también es un 0. El límite queda de la siguiente manera. Y si ustedes ven acá, bueno, ustedes vieron que como x es igual a 0, se pueden ir quitando de acá. El límite queda así de pequeñito. Pero si nosotros vemos, el denominador es 0. Por lo tanto, el límite, aquí no lo escribí, pero si ustedes ven que el denominador es 0, ustedes se recuerdan que el límite entonces hay que calcularlo tanto por la izquierda, por la derecha. Hay que calcular los límites laterales, a ver si el límite existe y si el valor es un número entero. Pero aquí sucede algo muy curioso. Como h tiende a 0, si nosotros evaluamos el límite lateral por la izquierda, sería un número negativo. Y un número negativo no puede ir dentro de la raíz. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Me logré dar a entender o me logré explicar por qué el límite no existe? Porque como, voy a repetir, porque como aquí el denominador es 0, ¿verdad? Hay que calcular los límites unilaterales. Y como este h tiende a 0, como es un 0, si nosotros calculamos el límite lateral por la izquierda, para probarlo por la izquierda de 0, sería un número negativo. Y un número negativo no puede ir dentro de la raíz cuadrada. Por lo tanto, el límite no existe. Así que sí me logré dar a entender con esta explicación. Escríbanme ahí para saber. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de esta manera, ya nos damos cuenta que la primera proposición no se cumple, ¿verdad? Porque dice que x es igual a 0, entonces el límite existe y su valor es un número entero. Bueno, nos acabamos de dar cuenta que eso es falso, porque el límite no existe. Por lo tanto, voy a rayar aquí, podemos quitar esta opción, porque ya vimos que la 1 no se cumple, y podemos quitar esta otra, la 1 y la 2, porque la 1 no se cumple. Entonces, por descarte, ya podemos ver que solo nos quedan dos opciones, solo la 2 o la 2 y la 3. Por conveniencia, perdón, vamos a probar la 3 para darnos cuenta de una vez cuál es la correcta. Entonces, dice la tercera proposición, al resolver el límite, se obtiene menos 1 sobre 2 raíz de 2 menos x al cuadrado. Entonces, resolvemos el límite. Y lo que hacemos es resolverlo como primero acá las raíces, por un lado las raíces y por un lado los exponentes. ¿Ok? Entonces, si vamos resolviendo, no voy a especificar mucho en esto, ¿verdad? Pero vamos, ya entendimos, ¿verdad? Que hay que resolverlo por un ladito las raíces y por otro lado los exponentes. Entonces, vamos por acá, por el lado de las raíces, tenemos que hacer una racionalización donde ya vemos acá que se va a aplicar también una diferencia de cuadrados. Por este lado, resolvemos esta fórmula notable y vamos simplificando. Nos queda el límite de esta manera, menos h, porque aplicar la diferencia de cuadrados, ahí se van a cancelar unas, nos queda menos h, y abajo nos queda h por esta expresión de acá. En esta parte del límite, que era la de los exponentes, al aplicar la fórmula notable y todo esto, nos queda de la siguiente manera. Podemos simplificar aún más, cancelando estas h's acá, nos queda menos 1 con esta raíz, y acá
podíamos sacar una h factor común, que la cancelamos con la h del denominador. Nos queda la expresión de la siguiente manera. Y lo que podemos hacer ya acá es evaluar. Entonces, si cambiamos la h por un 0, ¿verdad? Ya evaluando el límite, aquí nos quedaría menos 1 sobre raíz de x más raíz de x más 0, o sea, más raíz de x. O sea, raíz de x más raíz de x es 2 raíz de x. Y acá nos quedan 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí una h convierte esto en 0 y aquí la h también es un 0 y nos queda de la siguiente manera. Entonces, la proposición nos decía que al resolver el límite quedaba menos 1 sobre 2 raíz de 2 menos x al cuadrado y vemos que eso es falso, que nos queda menos 1 sobre 2 raíz de x más 3 más 3x al cuadrado. Por lo tanto, de una vez tachamos esta que dice que la 3 es correcta. Y por descarte, nos queda que solo la 2. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. No habría casi que ni que probarla, porque ya por descarte llegamos que solo la 2 es correcta. Y si ustedes quisieran incluso probarla, a ver si es verdad que el resultado es 5 medios, pueden poner o pueden cambiar estas x por 1 aquí y van a ver que es 5 medios. Pero con solo probar ustedes que la 1 es falsa y que la 3 es falsa, ya solo quedaba esta opción que decía solo la 2. ¿Cómo nos fue con este cuarto ejercicio? Todo. Profe, en la 3, al puro principio, ¿cómo fue que hizo? Eso no lo entendí bien. Para dividirla acá, Sí, sí, exacto. vamos a ver, ¿cómo le digo? Hay una regla, no sé si la manera correcta es llamarlo regla o teorema, ¿verdad? Que dice que usted, si tiene, por ejemplo, un límite de fx más gx, puede separarlo en dos con una suma. Límite de fx más límite de gx, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde se puede hacer esta separación y sumarlos. Ahora, eso es solo para saber que sí se puede sumar. Ustedes tienen que tener eso presente en las reglas. Ahí está una parte donde dice, si usted tiene unas funciones que suman, puede separarlas en dos, sumándolas. Entonces, eso es lo primero. Y lo que yo hice acá fue separar como la fracción en dos. Separar la fracción en dos, digamos, o sea, para dibujar aquí. Digamos, si ustedes tienen aquí A más B sobre C, es lo mismo que yo ponga A sobre C más B sobre C. Esto ahí vamos, estamos claros, ¿verdad? Es normal. Fracción, se puede, si es una suma, con el mismo denominador, ¿verdad? Se puede separar y queda de esta manera. Ahora, eso fue lo que yo hice acá. Eso fue lo que yo hice acá. Separé la fracción en dos. Lo que hice fue agrupar, digamos, por un lado las raíces para poder resolver el límite con raíces. Entonces lo que hice fue separar las raíces por un lado y por otro lado los exponentes. Entonces, es por ejemplo que aquí yo tuviera límite, ¿verdad? Límite de A más B sobre C. Entonces, digamos que todas esto A son todas las raíces que hay aquí en el numerador y esta B son todas las potencias que hay o los exponentes que hay en el numerador. Entonces, lo que hice fue separarlo en dos. Entonces, quedaba así. Límite, ¿verdad? Aquí lo que iba de A sobre C más B sobre C. Esta C, pues esta H, digamos. Y luego lo que hice nada más fue poner límite de A sobre C más límite de B sobre C. Eso fue lo que se hizo.
¿Por qué hice eso? Porque esa es la manera más sencilla y correcta de resolver este límite. Imagínense que ustedes agarren todo este colocho y empiecen a resolver el límite todo junto, aplicar racionalización, después ver cómo se factoriza. Es más fácil sacar por aquí aparte el límite de las raíces, racionalizando y todo, y luego por otra parte el límite de las potencias. Entonces quedó claro. Sí, muchas gracias, profe. Pero ya. Los demás, ¿alguna duda con este ejercicio? Escríbanme ahí en el chat cualquier cosa. ¿No? ¿Todo claro? Ok, seguimos. Viene el quinto ejercicio y dice, sean A y B números reales tales que Gx es igual a más B. Entonces, límite de X cuando tiende a menos infinito de Gx sobre 2 es igual a. Entonces, este ejercicio es muy fácil. Tal vez ahí uno diga, ahí, ¿cómo le entra este ejercicio? Está como complicadillo, pero es pura lógica. Nos están diciendo que g de x es igual a más b. Entonces, nosotros tendríamos que poner aquí en lugar de g de x a más b. Y nos queda así. Voy a dibujar. Nos queda el límite, ¿verdad? No voy a poner eso de x tiende a menos infinito para nada más no tardar. Entonces, en lugar de gx nos dicen que es a más b. Entonces aquí a más b sobre 2. Así nos quedaría este límite. Y si nosotros vemos, bueno, dice que el límite de x cuando tiene menos infinito. Pero aquí, al nosotros hacer este gx, que es igual a más b, no tenemos ninguna x, ¿verdad? Esto aquí dice que x tiende, al final sí lo puse, a menos infinito. Pero si nosotros vemos, aquí no tenemos ninguna x, es decir, esta expresión de acá no depende de la x. Entonces se comporta, por decirlo de esta manera, esta expresión se comporta como si fuera un número constante. Por lo tanto, que al ser un número constante y no depender de un valor de x, que aquí dice que el límite de x cuando tiende a menos infinito, como no hay ninguna x acá, él siempre va a ser el mismo número. A más b sobre 2 siempre va a ser lo mismo. Por lo tanto, la respuesta es la primera acá. Y aquí les puse la explicación. Lo mismo que ya acaba de decir. Se cambia gx por a más b, por lo que el límite queda límite de x cuando tiende a menos infinito de a más b sobre 2, por lo que la expresión no depende de x. Entonces es como si fuera una constante. Por lo tanto, por lo que el límite de x cuando tiende a menos infinito de a más b sobre 2 es igual a más b sobre 2. Y esa es la respuesta. ¿Cómo nos fue con este quinto ejercicio? ¿Comprendimos? Bien. Okay. Vieron que este ejercicio está muy fácil. Tal vez cuando uno lo lea sea como extraño, ¿verdad? Porque a veces uno no agarra toda la primera, ¿verdad? Pero si uno la analiza bien, es sumamente sencillo cómo se resuelve. Y vamos con el último ejercicio que dice, sean P un polinomio de grado 5 y Q de X bueno, es igual a 8x al cuadrado más 6x al cubo menos 5x más 7. Entonces, límite de X cuando tiene a menos infinito de Q de X sobre Px es igual a... Y ahí también este ejercicio, cuando uno lo lee, está como extraño o está como raro. Hay veces que uno se asusta porque uno dice, ¿qué rayos hago aquí? ¿Cómo me están pidiendo un resultado sin ni siquiera me están diciendo cuánto es Px? Nada más me están diciendo que Px es un polinomio de grado 5. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces a veces uno se asusta. Pero si se recuerdan, que también yo se los había dado varias tutorías y creo que también está en el resumen y en algunas presentaciones, cuando estamos hablando de límites al infinito,
y tenemos una fracción con exponentes, recuerden que yo siempre les he dicho, tenemos que fijarnos cuál es el exponente de mayor grado en el numerador y cuál es el exponente de mayor grado en el denominador. Y dependiendo la relación que haya entre ellos, va a salir la respuesta. Y yo les había dado esto una vez. En límites al infinito, en una fracción, si el grado del exponente del numerador es menor al grado del exponente del denominador, el límite tiende a 0. Entonces, vamos a ver. Dice que si el del numerador es menor, el del numerador dicen que es q de x. Y q de x es 8x al cuadrado más 6x al cubo menos 5x más 7. Por lo tanto, es un polinomio de grado 3, ¿verdad? El x a la 3 es el exponente de mayor grado acá, es 3, y eso va dividido entre p de x, y p de x es un polinomio de grado 5. Por lo tanto, el del numerador, que es el 3, es menor al del denominador, que es 5, por lo que el límite tiende a 0. La respuesta sería 0. Y acá tiene un ejemplo, ¿verdad? Que es un ejercicio que creo que ya habíamos resuelto anteriormente, donde teníamos un exponente de grado menor en el numerador al del denominador, que es mayor. Y si nosotros llegamos y lo empezábamos a resolver así algebraicamente, ¿verdad? Como se debería, nos dábamos cuenta que sí, efectivamente, sí es igual a 0. Pero siempre no es necesario hacer esto. Recuerden que siempre que ustedes dan un límite al infinito, con fracciones, con polinomios, tienen que fijarse cuál es el de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador, y depende la relación que haya entre ellos, es decir, cuál es mayor, si el del numerador o el del denominador, si son iguales, va a ser la respuesta. Por lo tanto, este ejercicio se resuelve así. Q de x es x a la 3, p de x es de grado 5, el del numerador es menor que el del denominador, por lo tanto la respuesta es 0. Y se resuelve así de fácil, así de sencillo. No había ni que hacer todo esto, solo un ejemplo para refrescar la memoria. Pero con solo ustedes ver acá esos exponentes ya la resuelven y es 0. ¿Cómo nos fue con este último ejercicio? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, si no hay dudas, eso sería todo por hoy. Recuerden la próxima tutoría, la última antes del primer examen, y voy a dejar de grabar. Muchas gracias.